A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si esas grandes ideas que parecen sostener nuestro mundo, conceptos como democracia, libertad, ya no nos sirven como antes? Hoy vamos a meternos de lleno a explorar esa pregunta, a desmenuzar las contradicciones que vivimos a diario y a ver si podemos encontrar pistas para un nuevo rumbo. Uf, qué manera de empezar con esta frase tan potente de Gabriel Cohn. Y ojo, él no está hablando de algo que pasó hace siglos, ¿eh? Habla de nuestro presente, de lo que estamos viviendo ahora mismo. Esta idea nos obliga a detenernos y preguntarnos, ¿qué significa que un pensador describa nuestra era así, como una era de barbarie? Y de ahí, claro, surge la pregunta del millón. Todos esos conceptos que repetimos hasta el cansancio, democracia, ciudadanía, libertad, ¿de verdad siguen funcionando para los desafíos que tenemos hoy? ¿O se han convertido en, no sé, en cáscaras vacías, en palabras que ya no tienen la fuerza para guiarnos? Bueno, vamos al grano. Para poder entender esta crisis, lo primero es dibujar el mapa de la situación. En esta primera parte, vamos a identificar esos nudos, esas tensiones que definen el mundo en que vivimos. Este concepto de Gabriel Cohn es clave, la indiferencia estructural. Suena un poco académico, pero la idea es súper directa. No se trata de que la gente sea mala o no tenga empatía, no. Es algo mucho más profundo. Es cuando el sistema mismo, la estructura, funciona de tal manera que ignorar al otro se vuelve normal. Es, en pocas palabras, lo contrario a la civilización, que según Cohn es justamente la atención al otro. Y aquí están las grandes paradojas de nuestra época. La pensadora Alejandra Syriza las describe perfecto. Por un lado, la economía nos conecta a todos en un mercado global gigante, pero, por otro lado, en lo político y cultural, pareciera que estamos más separados que nunca. Hablamos de diálogo, pero cada vez se usa más la fuerza. La desigualdad crece y crece, pero la idea de ayudarnos mutuamente parece desvanecerse. Es vivir en un mundo de contradicciones constantes. Muy bien, ya tenemos planteado el problema. Ahora vamos a escarbar un poco más hondo. Vamos a poner bajo la lupa las palabras que usamos para nombrar nuestros ideales, porque quizá, solo quizá, ahí es donde empieza toda la confusión. Parecen palabras obvias, ¿no es cierto? Las usamos todos los días. Pero, ¿y si su significado ha cambiado un montón a lo largo de la historia? Entender esos cambios es fundamental para saber dónde estamos parados hoy. Miren qué cambio tan brutal. Para los griegos, la democracia era acción, era participar, era el lugar donde una persona se convertía de verdad en ciudadana. Era un fin en sí mismo. Para nosotros, en la modernidad, se volvió más bien un mecanismo de defensa, un sistema para evitar que un tirano tome el poder. El foco cambió de participar activamente a estar protegido pasivamente. Y acá tenemos otra diferencia clave con la palabra libertad. La idea liberal es, básicamente, una libertad de que el Estado se meta en tu vida. Es un déjenme en paz. En cambio, la idea republicana es una libertad para algo, para participar, para decidir juntos cómo queremos vivir. Una protege al individuo del poder, la otra busca que el individuo tenga el poder. Y ahora, una idea que hace ruido. Para el pensador Carl Schmitt, la esencia de la política no es la moral ni la economía, es la posibilidad de conflicto. Un tema se vuelve político cuando se define un nosotros frente a un ellos y existe la posibilidad real de un enfrentamiento. Es la distinción más básica de todas. Ok, vamos a sumergirnos todavía más. Ya no se trata solo de las ideas que flotan en el aire, sino de las estructuras, de los motores que están bajo la superficie y que moldean nuestra realidad política sin que a veces nos demos cuenta. Esto que dice Alejandra Syriza es una de las claves. Piénsenlo, el capital, el dinero, se mueve por el mundo sin fronteras, a la velocidad de la luz. Pero la resistencia, las luchas sociales, casi siempre están ancladas a un lugar, una fábrica, una ciudad, un país. Esto crea un desequilibrio tremendo, un poder económico mundial contra una resistencia política local y fragmentada. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Roberto Gargarella lo explica muy bien, citando a Rousseau. Cuando la brecha entre ricos y pobres es demasiado grande, la sociedad se parte en dos. Ya no hay un bien común, solo intereses que chocan. La idea de un proyecto colectivo, de un nosotros, simplemente se disuelve.
Así es como se retroalimenta este círculo. El sistema económico global aísla las luchas. Esa desigualdad que genera rompe la comunidad por dentro. Y encima, al convertir todo en una mercancía, nos hacen creer que la política va por un lado y la economía por otro, cuando en realidad son dos caras de la misma moneda. Bueno, sé que el diagnóstico puede sonar un poco gris, pero no nos quedemos solo con el problema. Ahora viene lo interesante. ¿Hay salidas? ¿Existen otras formas de pensar el futuro? Vamos a explorar algunas rutas alternativas que proponen los autores. Una propuesta es mirar hacia atrás para tomar impulso, revitalizar la tradición republicana. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con un partido político. Es una filosofía que propone una política con ética, que pone el interés de todos por encima del cosmopolitismo del dinero, o sea, de un poder económico que no le rinde cuentas a nadie. La idea es sencilla pero revolucionaria. No hay libertad política real si no hay justicia económica. Esta idea de Claudio Vouga es genial. Critica la democracia trasplantada. Esa idea de que hay un solo modelo que funciona para todos y que se puede copiar y pegar en cualquier parte del mundo. En su lugar, él habla de una democracia arraigada, una que crezca desde la tierra, desde la cultura y las tradiciones de cada pueblo, como las formas de solidaridad que siempre han existido en América Ibérica. Claro, si cada democracia tiene que nacer de su propia cultura, significa que no hay valores universales, que no existen los derechos humanos. Aquí es donde entra Seila Benhabib con una respuesta brillante: el universalismo interactivo. La idea es que lo universal no es una lista de reglas impuesta desde arriba, sino algo que se construye conversando, desde nuestras diferencias, para encontrar un terreno común. Y así llegamos al final de este recorrido. Y es importante decirlo, el objetivo no es irse de aquí con todas las respuestas en el bolsillo, sino con las preguntas correctas, con esas preguntas que nos obligan a seguir pensando. Este gráfico resume perfectamente la gran tensión de nuestra era. Por un lado, tenemos un sistema económico global, unificado, que lo conecta todo. Y por el otro, un mundo político y cultural roto en 1000 pedazos. Esa es la contradicción que tenemos que resolver. Y entonces, esta es la pregunta más práctica y urgente de todas. Con tantas luchas justas ocurriendo en tantos lugares distintos, ¿cómo se conectan los puntos? ¿Cómo se teje una red con todos esos hilos sueltos para construir algo más grande? Un proyecto que nos incluya a todos. Y al final todo se reduce a esta pregunta, la pregunta que ha resonado a lo largo de la historia. No hay una respuesta fácil, claro. Se queda ahí flotando como un desafío directo a nuestra imaginación y a nuestra capacidad de actuar. Y cerramos con esta frase increíble de Adorno. Nos recuerda que entender por qué el mundo está como está no es un simple ejercicio intelectual para deprimirnos, todo lo contrario. El verdadero conocimiento es el que nos permite imaginar cómo transformarlo, cómo redimirlo. Porque saber solo tiene sentido si nos ilumina el camino para construir un mundo mejor.